Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy es para mí un gusto presentar a una invitada de lujo que tenemos. Nos acompaña hoy la máster en educación, Normari Quintero, quien es especialista en neurociencias. Y pues bueno, no les voy a hablar más del tema para que nos hable la experta. Buenas tardes, ¿cómo estás, Normari? Muy emocionada por la invitación, encantada que hayan plataformas para poder convivir y hablar de procesos humanos cada día más conscientes, de verdad. Me encanta. Claro que sí. Platícanos un poquito de ti. Bueno, es una pregunta amplia cuando se habla de ti porque vamos a hablar pues, de mi vida como profesional. Soy de Maracaibo, Venezuela. Hace 7 años recorro la República Mexicana como investigadora. Soy neuroeducadora, neurocientífica y aparte soy licenciada en letras y cuentacuentos. Y en esa simbiosis de conocimiento, pues fundamos el proyecto que se llama El Cerebro Lector y nos tiene aquí en Chihuahua la posibilidad de seguir estableciendo enlaces para que la gente vea la lectura como ese mediador para sanar, para construir, recrearse y hacer. Claro que sí. Y como método terapéutico, ¿verdad? También. Sí, así es. Y háblanos un poquito de la importancia de la neurociencia de la lectura. Bueno, muy interesante lo que estamos viviendo y te lo voy a hablar desde lo vivencial en estos momentitos que estamos viviendo aquí tanto en Chihuahua, como en varias regiones de México y del mundo, este país número 22 de visita, en donde me quedé, de una adopción muy bonita. Y aquí hemos establecido el proyecto Un Cerebro Lector, la Escuela del Cerebro. Y hablar de neurociencia de la lectura es hablar sobre la pasión por la lectura voraz, la pasión por disfrutar el arte de leer desde lo vivencial, desde tomar un libro, sentir cada frase, cada palabra, oler el libro, entender que tu imaginación no tiene límite y presupuesto como el cine para poder recrear una historia y tu imaginación es más grande y por eso, y lo comparo porque cuando la gente ve la película dice, hace falta algo y lo que hace falta es todo lo que tú imaginas cuando lees el libro. La posibilidad de entender qué pasa en el cerebro con la lectura para financiar esa conciliación con el disfrute y el placer de leer, porque uno no tiene que saber mucho para leer, solamente dejarse apasionar por las palabras. Y si además hay una ciencia que te dice que te sana, que te aliviana, que te restaura, que te viene como un recuerdo para atraer emociones y que además puedes distanciar tu vida y ver tu vida, prestarle tus emociones a un personaje y ver cómo las vive hasta un punto final de la historia, creo que es una experiencia sensorial maravillosa más allá de cualquier ente tecnológico. Sí, claro que sí. Oye, a mí me pasa que cuando estoy así bien enganchada con un libro, no me entran las series, las películas, nada. Y digo, no, mejor me pongo a leer. Y les digo, yo en lo personal amo la lectura. Me fascina y sí me ha tocado, como dices tú, que leí el libro, luego la película y digo, no me llena para nada. Porque sí, pues es... Su imaginación que sí te llena, Sí. que es más potente. Sí, claro que sí. En el libro encuentras lo que no Y me encuentras gusta en cuando nada. dicen las palabras me anclo, porque es una decisión de anclarse, quedarse, disfrutar, vivir, pasarla rico y muchas personas no saben la experiencia porque estamos en una era de realidad líquida, de la inmediatez. Totalmente. Oye, me ha tocado que me dicen, pero ¿cómo te gusta tanto leer? Qué aburrido. Yo me duermo. Digo, pues en serio que no conocen el arte que es la lectura, porque a mí sí me ha tocado que cuando un libro me atrapa tanto, lo termino y le digo, ay, ahora que sí. Y luego empiezo otro y digo, no, ese no, el que sigue. Y así hasta que vuelvo a encontrar uno que sí me llena otra vez. Es como una cita. Es más, inclusive la gente que dice la lectura es aburrida es que tuvo una mala cita con un libro. Claro. Entonces tuvo una mala cita de oídas, a lo mejor no fue una cita completa, sino que le dijeron que esto era aburrido, a lo mejor es alguien que no le permitió vivir la experiencia vivencial riquísima que la lectura, sino que le dijo, pues léete esto y das un resumen y con ese resumen te voy a hacer un examen y ya se convirtió en la amenaza de abrir el libro. Yo creo que lo más difícil es abrir el libro. Y después lo que pasa es maravilloso. Por eso mismo, el que dice que no lee o no le gusta la lectura fue una cita muy aburrida,
con un libro que no le interesaba, con una amenaza latente, que vino a encontrarse con algo que no iba desde el placer del disfrute. Así que el primer libro es como el primer novio. Qué padre ejemplo. Porque uno tiene una cita, convive, vive experiencias y es una otra persona que está y tienes amigos por cuantos libros leas, porque tienes la posibilidad de tener amigos de otras épocas, amistades con otro tipo de pensamiento y personalidades. Y curiosamente, puedes ver la vida de ellos en sus desafíos, sus consecuencias y sus finales, porque tu vida la estás viviendo y no sabes cómo viene el final. Afortunadamente los libros sí te enseñan la vida y las pasiones y los deseos y las emociones en sus consecuencias, en sus conflictos, en sus resoluciones o no, y en sus finales felices o no. Sí. Oye, como cuando estás pasando un momento así difícil o te sientes bien incomprendida y en el libro encuentras la interpretación exacta de lo que tú estás sintiendo. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que ni siquiera me conoce está plasmando lo que yo siento ahí? Entonces te sientes también muy comprendida por los libros cuando aprendes a quererlos. Exactamente. Y el aprendizaje viene en conectar. Porque cuando uno se enfrenta a un cuento de ficción, o a una novela, a un poema, a una experiencia literaria, se enfrenta a una vida andante y tiene la oportunidad que sentadito en su sofá, en la camita, en cualquier rincón rico, o hay gente que le encanta amoldar el cuerpo a los árboles, Ajá. o en ese rinconcito que te da paz y tranquilidad, porque la lectura te da la oportunidad de entrar en el sistema parasimpático de relajación y una relajación activa, donde la imaginación y el pensamiento lateral se construye, se recrea y empieza ahí a ver la vida, presta sus emociones y presta tus ojos, presta tu mirada y comienza una vida andante. Y cuando te despegas un momento, puedes retroceder. Esto es maravilloso y decir, ya va, no fue la que me... y te vas. Sí. Ya entendí. Y ese de explorar ese cuento objeto, ese libro objeto, ese amigo y esa experiencia y eso que hueles y eso que tocas, es una experiencia de todos los sentidos. Así es. Riquísimo. Ahorita que me hablabas sobre lo del sistema parasimpático, justo era la siguiente pregunta. Te iba a preguntar, ¿qué pasa a nivel cerebral cuando estamos leyendo? Qué buena pregunta. Y cuando voy a responder esa pregunta que me encantó en una visión para todas aquellas personas que son docentes, que son pedagogas, que son mamitas, que son abuelitas, que de alguna manera necesitan buscar herramientas para enfrentar los niveles de ansiedad que se está viviendo, para enfrentar todo las emociones desagradables que se están viviendo en un momento donde el estado de estrés mantenido es la norma y de alguna manera hay una respuesta en el disfrute del placer de leer para atacar esa violencia de emociones desagradables que viene como atisbo a moverte toda la mente y entrar en un sistema parasimpático de estrés mantenido, ¿no? Primeramente, el cerebro no sabía que alguien iba a inventar la imprenta. Y bajo esa premisa, el cerebro evolutivo tiene todo su dispositivo genético para hablar, para conversar, para dialogar. Inclusive somos bastante orales, por eso el Spotify ha causado un auge increíble y por eso todo lo sonoro es tan contagioso, porque nuestro cerebro, su dispositivo biológico genético está en la fonología. ¿Qué pasa? Hace 5,000 años y cachito se inventa la imprenta. La imprenta se inventa cuando ya la biología del cerebro evolutivo, como muchos neurocientíficos hablan, ya estaba lista para hablar. Y dice, ¿pero qué vamos a hacer con la lectura? Porque inventan la imprenta y la imprenta no solamente viene con letras, como los números, vienen con palabras. Y las palabras no solamente vienen con palabras, sino con simbología. Y no solamente viene con simbología, también viene con narrativa. Y en la narrativa también hay historias. Entonces, esto es muchosidad. Y en esa muchosidad dice el cerebro, bueno, pero yo tengo en mi circuito visual algo que se llama números y también imágenes. Yo puedo prestar un pedacito para las letras. Entonces las letras entran en algo que llama el neurocientífico Ramón y Cajal LETBOT, porque él es blanco sagona, nosotros lo llamamos cajita de letras.
Y en esa cajita de letras llegan las letras y dicen, pues aquí me meto a vivir en el circuito visual. ¿Y qué había ahí? Lo que antes reconocía caras y rostros. Se lateraliza el hemisferio izquierdo y comienza a reconocer letras. Y comienza a reconocer símbolos, pero se le hizo pequeño el circuito visual a la lectura, porque hay anticipaciones, símbolos, narrativas, sucesos de orden jerárquico. Y ahí descubrimos que el cerebro no piensa en conceptos. Entonces, ¿qué pasa con el sistema educativo mundial? Porque el cerebro no entiende los conceptos. Los conceptos para él son bloques de cosas que vienen a la mente y se borran las 72 horas porque no saben qué hacer con ellos. Él entiende son fabulaciones, historias, narrativas, sucesos de orden jerárquico, o sea, lo que se puede usar. Por eso cuando el docente dice que es la fotosíntesis y recita de manera conceptual la fotosíntesis, el cerebro está como pajarito en grama. Pero si decimos ejemplo, el cerebro hace, van a comparar, van a asociar. Y dice, pues eso sí lo entiendo. Y porque entonces, ¿qué pasa? La fabulación es la puesta en práctica del concepto y el cerebro lo digiere. Desde todas las modalidades, inclusive hasta nos vamos en las teorías creacionistas que tienen que ver netamente con explicar el reino de los cielos. Es como un niño, es como un anciano que va. Él es como es narrativa. Entonces el cerebro que no piensa en concepto y piensa en narrativa, ve como la historia como si estuviera enfrente de un chocolate bien sabroso, como en México, estamos en México, como un pozole rico, como todo, porque le encanta el cerebro comer cosas nuevas y las historias siempre traen cosas nuevas. Entonces empezó a usar todo el cerebro. Entonces, ¿qué pasa al cerebro cuando entra letras y lectura? Una revolución neuronal tan grande que no tiene nada que ver con la enseñanza, aprendizaje, tiene que ver con algo que se llama neuroplasticidad, que es como agarrar una plastilina, aplastarla y moverla y moldearla. O sea, la lectura, y más la de ficción, y más la novela, y si me preguntan más, la poesía. La lectura agarra el cerebro y lo mueve como una plastilina, como un niño pequeño moviendo una plastilina o un slide. Ajá. Así agarra la lectura, porque la lectura para el cerebro es como el ejercicio para el cuerpo. Ajá. Entonces, eso pasa. Activa todo el circuito neurobiológico de aprendizaje. Activa todas las emociones. ¿Y qué son las emociones para el cerebro? Son los guardianes del aprendizaje. Cuando, no sé, estamos enseñando a nuestro hijo, tú que eres mamá, que le estás enseñando a tu hijo algo y le asombra a tu hija, ¿verdad, mamá? Pero si se lo leemos en un cuento, lo asombra y lo guarda con diferentes emociones y el cerebro dice, mi dueño está asombrado de esa información, me va a servir para más tarde. Y si se enoja, igual la guarda igualito, agradables o desagradables, está enojado, me va a servir para más tarde. Entonces el cerebro guarda lo que le emociona. Y la lectura que hay, emociones vivientes, andantes a través de las palabras, porque las palabras son cosas que levantan, que restauran, que libertan, que sanan, que raspan, que destruyen, que matan. El lado off y on de la narrativa y las palabras. Hay unas que te levantan la vida a ser el mejor ser humano y hay historias que te destruyen hasta lo más mínimo. ¿Por qué? Por la neuroplasticidad del cerebro y el poder que tiene la lectura y la narrativa. Las palabras que mueven la mente a su antojo. Así que cuidado las conversaciones que tengamos, porque sí. Sí, claro que sí. Y luego, los beneficios que ha traído el programa de un cerebro lector en las escuelas, ¿cuáles consideras tú que son más importantes? Sí, maravilloso porque igual en que estamos hablando de la lectura, no habíamos hablado que tenemos un programa. Aquí en Chihuahua, que yo sé que cuando toca la red, estas experiencias la toca todo el mundo, pero estamos ahorita en Chihuahua, en Parral, con una organización maravillosa que se llama Neuroeducadores Pro, quienes son los anfitriones de recibir y por primera vez traer a Chihuahua un programa que se llama Construyendo Hogares Lectores, que es parte del Centro de Investigación Cerebro Lector. Y en este programa hemos estado ya en 20 estados, ¿crees? ¡Qué padre! Muchas felicidades. Sí, pero primera vez en Chihuahua, pero empezamos por Parral. Porque aquí, excelente. Aquí son los antojados de leer. Sí. Y los beneficios que hemos visto han sido muy evidentes, ¿no? Primero, el descubrir. O sea, la capacidad de asombro que tienen los padres, porque trabajamos con padres de familia y niños, de darse cuenta
que ha gastado mucho dinero en muchas cosas de entretenimiento cuando lo más efectivo está en el libro de papel que puede conseguir en cualquier librería. Entonces le asombra, es lo primero. La capacidad de asombro es, si luego se va a las primeras lecturas, los papás primeramente, porque el taller comienza con los papás, que vivió, y te comienza a contar las anécdotas, pero anécdotas de cuando tenía 7 años, no anécdotas de a los 20, 25. Quiere decir que aquella vez que la abuelita le leyó algo, todavía se acordó y se retomó a todo eso. Entonces, se activa una memoria emotiva y activa todos los sentidos, la capacidad de asombro, la capacidad de conectar. Y fuimos a los preescolares que nos llevó a este proyecto, y lo primero fuimos porque necesitábamos trabajar con la mente que está en construcción, y los papás que todavía están trabajando con niños con capacidad de asombro nato. Y uno de los beneficios principales es la restauración de vínculo. La idea de que el niño se siente en las piernas del papá o de la mamá, colocando de corazón a corazón y volviéndose el lector en un regazo. Eso no lo trae un videojuego, eso no lo trae en la tablet. La visión del dula, del dula, el regazo, el apapacho, el abrazo, el acunar, el arrullar, volver al arrullo con la lectura, restaura el vínculo en la primera infancia, pero también el vínculo de que el niño al final de la tarde, en la noche, cuando la mamá o el papá, que eso no tiene género, le lee un cuento antes de dormir, el niño que tuvo ansiedad en el día, que no entendía si lo que le pasaba, si no tiene autorregulación emocional de 0 al 4, el niño que vivía experiencias bastante fuertes en la escuela porque está adaptándose, que le preguntan cómo te fue, solamente sabe decir bien porque no sabe explicar las emociones desordenadas que tiene por dentro porque no sabe autorregularla. Cuando le cuentan la lectura en voz alta del cuento con papá, comienza a asociar, me pasó como el cocodrilo. Me pasó como esto, si es pequeño, si es de primaria, que empiezan los textos que tienen que ver con el reto, con el descubridor, dice, y comienza un poquito a filosofar, filosofía para niños, y dice, ahora entiendo, y comienza a hacer tu interpretación. Y si están en la adolescencia o en la prepa, comienza a entender la existencia de la vida. Entonces, desde cualquier etapa en neurodesarrollo, el encarar de la lectura siempre va a la profundidad del ser. Desde la identificación en preescolar, desde la reafirmación en primaria o desde la exploración del ser en la adolescencia, hablando en la primera infancia, y después ya en adultez, cada quien entendiendo que es el momento de conciencia consciente, de atención plena, de disfrute, de calma, de ese regalo que me doy. Pero a veces no vamos a la lectura, no solamente es porque no vamos a nada que tenga que ver con la paz, con el bienestar y con el regalarme, quitarme el sentido de urgencia. ¿Qué tiene el teléfono? Sentido de urgencia, notificaciones en rojo que te avisan cada vez que tienes que tú revisar el teléfono. Si me piden un consejo, quite la notificación del teléfono para que ustedes decidan cuándo verlo y no el teléfono decidir cuándo tengan que verlo usted. Entonces, esos son los beneficios por encimita, porque hay muchos más que ha traído el programa Construyendo Hogares Lectores. La gente lo entiende, lo asume y de una vez lo pone en práctica. Qué padre. Y como docentes, por ejemplo, tú me estás contando que ustedes capacitan a muchos docentes. ¿A qué desafíos se enfrentan ellos al momento de enfrentar los problemas emocionales de sus alumnos y cómo los enseñan ustedes a abordarlos? Es una buena y compleja pregunta. Entonces, vamos a decirte 3 desafíos. Pero es como a mí. Sí. Y los 3 que te vamos a comentar, y cuando digo vamos, porque esto no es algo que me invité en mi centro de investigación, sino es una lucha y desafío de todos los centros aquí en Parral que apenas inauguramos uno a través de Nuevos Educadores, pero también van a tener un centro acá, valga la cuña, porque es de verdad que sepan los que vean el podcast. ¿Y a qué nos enfrentamos los docentes? Primero, a una realidad líquida de niños nativos digitales que después de la pandemia construyeron su cerebro en un hashtag quédate en tu casa, viendo televisión, utilizando el celular y además la tablet como único medio de vinculación. Una ansiedad social increíble porque toda su adolescencia y su infancia se está construyendo
en el alejamiento de la persona y la vinculación y el ocultarse detrás de unas redes sociales, donde se despersonalizan y comienzan a inventarse una historia de vida que no les pertenece simplemente para poder vincularse. Basada en apariencias. En muchas ocasiones. Uh-huh. Pero cuando está enfrente de las personas, no les cuesta vincularse. Estamos en la era de la ansiedad social para vincularse. De jóvenes y adolescentes no mirando la cara para hablar, pero ante una pantalla haciendo miles de cosas que tienen que ver con, muchas veces, con cabezas vacías, sin conectarse a pensamientos, porque viven la vida de la inmediatez. Ese desafío nos encontramos, nativos digitales sin conciencia plena y con el cerebro más, en el uso del cerebro más mínimo, con pocos sinapsis, que es aprendizaje. ¿Por qué? Porque continuamente quiere estar viendo más y más y más y consumiendo dopamina fake. Cada vez que hay un like es dopamina fake. Cada vez que hay por ejemplo, para no decir marcas de redes sociales, cualquier red social que cada 10, 12 segundos te da una información y luego tienes que bajar a otra, puedes pasar 4 o 5 horas allí porque son puras historias que, por cierto, el cerebro, recuerda que hablamos que es contagioso las historias, y el marketing digital lo sabe. Entonces, ¿qué te construye? Historias del no marketing, donde son en ocasiones no interesantes, basura, lo llaman ahora story time, tiempo de historias, ajá, pero no en función de capacitar, de educar, ni generar conciencia, en función de tener tu atención plena. Y tu atención plena se le entrega a una red social. Entonces está la persona contando cómo el LED la engañó, una persona que no conocemos, que no nos interesa su vida, que su historia no es nada edificante, pero 2 millones de personas viendo porque entró en una realidad fake, porque el cerebro consume historias. Y el marketing no le importa la historia que hagas, sino la que sea, para que el cerebro esté atento a esa historia y siga consumiendo los algoritmos de las redes sociales. Y la lectura los tenemos, pero de una manera renovable. Aquí lo tenemos de una visión de realidad fake con basura. Entonces, el desafío tecnológico, el otro desafío que tenemos es que estamos en la era de la sobreprotección. Y sobreprotección es igual a inutilidad. Los padres están construyendo toda la vida de sus hijos sin dejar que generen desafíos ellos, y la autoestima está por los suelos. Porque cuando ya lo sueltan sin habilidades, sin ganas, sin conexiones, sin habilidad para conectar, y con una ansiedad social increíble. Ese es el lema de la generación que llaman Z, la ansiedad social. Y la falta de tolerancia y la frustración, que creo que es la más fuerte. Justo esa te iba a mencionar por lo que me decías ahorita de la era de la inmediatez, que tienen una tolerancia y la frustración nula. Exactamente. La pregunta es por ahí, ¿por qué o qué? ¿O qué quieres que hablemos de eso? No, te digo que o sea, debido a la era de la inmediatez, tienen una tolerancia a la frustración nula porque no saben esperar. Entonces, ¿por qué no les atrapa el libro? Porque tienen que esperar al desarrollo. Entonces, si agarran esa red social, en 15 segundos ya tienen toda la información y el bombardeo de lo que están buscando. Exacto, ese está el tema. Porque como están disfrutando una felicidad falsa, no saben vivir la felicidad verdadera, porque el cerebro se está acostumbrando a la dopamina inmediata de la realidad líquida. Y como no nos detenemos a disfrutar las emociones reales, que es conectar, asociar, anticipar, reflexionar, porque la inmediatez, reflexionar, caer en cuenta, como dice México, que te caiga el 20, y todo ese disfrute increíble, no lo conocen. No es que no lo quieren o le aburren, no saben que existe. No saben que existe la adrenalina de una historia que está viviendo a tu antojo y se regresa a tu antojo y se disfruta a tu antojo, y es lo que tú quieras según tu sistema de creencias al momento de leerlo. Si no, creen que lo único que existe es deslizar el dedo. Deslizar el dedo en 2 minutos de historia que no
que se te guardó en la mente, pero no fue renovable porque no construiste nada, no edificaste nada. Y lo de tolerancia a la frustración tiene muchas aristas, no solamente la inmediatez tecnológica, también es una familia que no tolera, no establece límites, que entras en un hogar donde no hay límites, donde hay mucha consentidera, donde no se establece juicio, donde ahorita estamos en la era de los niños emperadores, que hacen las cosas a su antojo, porque el papá no tiene habilidades por un lado, y piensas que es mucho trabajo generar límites y es más fácil ser el papá que consiente al papá que hace ser consciente. Siento que como papás estamos fallando en ese aspecto porque a veces queremos más jugar a ser amigo de nuestros hijos, a ser un educador. Entonces, es que si lo regaño, no lo dejo hacer esto, se va a enojar conmigo. Exacto. Entonces, más que un bien, pues les estamos haciendo un mal porque no dejamos de ser la autoridad, pero nos dejan de ver como una autoridad porque un amigo no es una autoridad. Dicen el clavo completamente con tu comentario. Estamos en la era de niños huérfanos porque los papás están siendo amigos. Cuando me dicen, doctora, en el consultorio, yo soy amigo de mi hijo, pues lo acaba de dejar huérfano. Usted no es amigo de su hijo y usted no vino a ser amigo de su hijo. Que sean amigos cuando ya él tenga hijos. Porque ahí ya lo va a entender. Ahí va a entender muchas cosas. Usted vengo a generar límites porque el límite te da la oportunidad de generar el juicio. Y el juicio está aquí en la parte del cerebro. Me toqué acá. Aquí en la corteza prefrontal. El juicio en la maduración del cerebro donde tiene la capacidad de decidir lo bueno y lo malo. Entonces, si usted va a ser el compinche, decimos en mi tierra, cuate o carnalito de su hijo, ¿quién le ayuda a construir su corteza prefrontal para tomar buenas decisiones y tener tolerancia a la frustración? ¿Quién le va a establecer el límite y le diga que el helado no, sino después de comer o al final de la tarde? Para que él no piense que todo se puede tener ya, porque el problema no es que usted le pueda dar todo ya, pero él se va a enfrentar al mundo pensando que su única realidad de vida es que las cosas se den al momento. Y es el que sufre. No lo toleran en la escuela, no lo toleran en la oficina, no lo toleran en el trabajo, porque nació en su infancia como emperador y llega al mundo como emperador. Y ese imperio nadie se lo va a arropar ni aplaudir. Entonces, ¿qué pasa? Es el rechazado, es el lastimado y es el que nadie soporta porque quiere hacer las cosas a su antojo. ¿Y quién se lo enseñaron? En casita, porque dijeron que tenían una mamá o un papá con carencias emocionales que dicen, no quiero que se enoje conmigo porque yo quiero que esté bien conmigo. Entonces, seamos los papás malos que tienen niños buenos. Que le digan, papá, no te quiero porque pones el mínimo o no esperar decir, papá, si te quiero, eres lo mejor porque me quitaste el límite. Entonces tenemos el papá bueno que tiene un hijo terriblemente malo. O en vez de tener el papá que le digan papá malo, que lo comparen con el vecino, que mamá mala, mejor el papá de la esquina, eso significa que en casa hay límites. Entonces esos son los desafíos que yo veo más fuerte y falta de tolerancia, y lo digo a la audiencia, no es tolerancia a la frustración no es fracaso. La frustración tiene que ver netamente con el desafío que hago y si no lo logré, la mente te educa a decir, hay que adquirir más habilidades para hacer algo más. No es el desafío donde dice, fracasé, no fracasaste. Tuviste tolerancia a la frustración para intentarlo de nuevo con mayor habilidad. Pero con falta de tolerancia te deprimes. Claro que sí. ¿Qué recomendación le darías a los psicólogos para ayudar en el desarrollo emocional de sus pacientes a través de la lectura? Psicólogos, especialistas en salud mental, todas las personas que han decidido, orientadores, todas las personas que de alguna manera trabajan para el comportamiento humano. Mi recomendación completamente es que primeramente sean lectores. O prepárense varias citas con libros hasta que se conecten con el que te va a dar la posibilidad de hablar del disfrute y no del didactismo. Cuando hablo del disfrute es que no enseñamos lo que sabemos,
sino lo que somos. Nadie puede recomendar un libro como recomienda una ley o como recomienda una constitución. El libro se recomienda como se recomienda una hamburguesa. El libro se recomienda como se recomienda una película espectacular. El libro se recomienda como se recomienda a la comida favorita. Si lo vamos a hacer desde el deber ser del didactismo, lo metemos en una legalidad que no es parte de la experiencia lectora. Tienes que leer esto porque te va a ayudar para esto. O tienes que leer esto porque se va a convertir esto en su vida. No. Vamos a pasarla rico a través del libro. Y el valor agregado es que te cambia la conciencia. El valor agregado es que te transforma la mente. El valor agregado es que te llena de disfrute hasta el punto que comienzas a sentir un alivio ante la vida de esta realidad completamente de estrés mantenido. Y que siempre hay una palabra envuelta en un libro, en un personaje, en una acción que está esperando por nosotros para cambiarnos la existencia. Claro, yo a veces incluso el libro lo veo como un escape. Cuando ando así ya bien estresada, bien desesperada, digo, ay, me voy a poner a leer un ratito, ya me salgo de mi realidad y entro en la de los personajes. Yo podría durar aquí todo el día hablando contigo sobre libros porque es un tema que realmente me apasiona, pero ya se nos está terminando el tiempo. Y ya como cierre, te quisiera preguntar o quisiera que nos compartieras las estrategias prácticas que pueden implementar los docentes en el aula para ayudar al desarrollo emocional de sus alumnos. Bueno, aprovechando que utilizaste la palabra práctica, vamos a hablar de 3 estrategias que a mí me funcionan maravillosamente con mis alumnos, pero también con mis consultantes en mi consultorio. Necesitamos generar simuladores de la realidad en nuestra mente que podamos atraer la mente a un estado parasimpático de paz y de bienestar y sacarnos del estrés mantenido, no solamente los alumnos, sino nosotros mismos. ¿Cuáles son estas actividades que podemos hacer en clase que nos meten en el sistema parasimpático de relajación? La lectura, el juego y la física, las reacciones del cuerpo. Entonces, antes de cualquier clase, porque realmente no enseñamos lo que sabemos, sino lo que somos, que esto no se tiene que volver ningún tipo de tarea o no se puede colocar un aprendizaje verificable, sino que estamos desarrollando neuroplasticidad en el cerebro, estamos generando calmas, tenemos que bajar los estrés mantenido y bajar la hormona del cortisol y la adrenalina que se generan cada vez que hay una amenaza o una alteración donde queremos meter, yo digo que en mi tierra decimos meter corriente a los alumnos para que hagan algo, como el que no termine la tarea no sale al recreo. Y eso es completamente, te mete en estado de estrés mantenido y todo lo que construyes de aprendizaje después de esa frase, pues realmente no va a aprendizaje, sino a sentido de urgencia y supervivencia. ¿Qué hay que hacer? Si iniciamos una clase, empezamos con ejercicios de neuroacción, juegos, movimientos, actividades donde haya mucha risa, mucha sonrisa, mucho movimiento del cuerpo. Eso genera la posibilidad de generar dopamina y endorfinas al cuerpo que lo necesita. Después de esa activación, hay que bajar un poquito y regular esa dopamina y empezar a hacer ejercicios que tengan que ver con atención consciente. Cerramos los ojos para que el circuito visual, que es muy invasivo y te distrae de todo, se ponga a observar por dentro lo que se llama emociones. Entonces tenemos 5 sentidos que se agudizaron completamente en nuestra vida para estar alerta de la realidad, y cuando nosotros generamos una atención consciente, y no hablo de la mente en blanco ni meditación desde el misticismo, hablo de los sentidos en silencio y en paz, con la espalda recta, observando tus emociones, porque las emociones son como ese gen narciso que se posiciona en el plexo solar y descargas químicas que te alteran. Pero cuando te respiras, las pulverizas. Cuando respiras, cambias la química. Cuando respiras, quita los 90 segundos que te va a durar en el cuerpo. Y cuando observas esas emociones, las vas achicando y se sienten tan incómodas que se van y dejan descargar
esas químicas que te pueden alterar, que los llaman ansiedad. Que siento una cosa desde aquí, como que tal. Ayudemos a nuestros alumnos a bajar los niveles de ansiedad con unos segundos de atención consciente, con una meditación guiada desde la conciencia consciente, con la respiración sostenida, que te lleva a la posibilidad de irte al sistema parasimpático, porque allí debemos vivir más tiempo que en el simpático. Después, al finalizar, una lectura riquísima, pero una lectura de un cuento que te encantó, maestro, que lo disfrutaste, que te maravilló, porque el cuento comienza con la anécdota de que me encantó el cuento, así como que fuera de cámara me estaba contando aquí mi querida entrevistadora y que ya tiene una amiga más, estaba contando de los libros que le encantaba así apasionadamente con los brillitos. Así se habla de los libros, con el brillito y la pasión. No es, te les traes un cuento porque ayer se portaron mal y vamos a leer un cuento de ratito que se porta bien. No queremos ese didactismo. Queremos un cuento que te apasionó en la noche, que no te dejó dormir y que empezaste a leer con pasión y traes esa historia, ese libro a clase y dices, me apasionó y quiero que ustedes la apasionen. Y cuentizos cortos que se leen en voz alta, por ejemplo, el libro de Coloquios y Famas que de Cortázar, que es grandísimo. Yo sé que de pronto al inicio de una clase puede ser largo, pero el cuento del perseguidor de Cortázar es el cuento resumido, es el personaje puesto en cuento de Coloquios y Fama. Entonces, buscar esos cuentecitos, esa narrativa de Gabriel García Márquez, esa narrativa de Anton Chekhov, esa narrativa de Truman Capote, esos cuentos que te generan la posibilidad de ver las emociones andantes hasta el final y reflexionar al final. Y después del cuento no hay interrogatorios, no hay preguntas. Si hay un comentario donde dice que hubieses hecho tú o un comentario que sentiste, es más agradable. Y si lo quiere decir el niño, porque realmente, como decía, la lectura es un ejercicio para la mente de neuroplasticidad. Cuando usted leyó, ya disfrutó, ya comprendió, ya asoció y ya le dio todo el cerebro que necesitaba. ¿Para qué preguntar qué? ¿A dónde se va a guardar esa pregunta? En ninguna parte nutritiva para el cerebro. Y esas son las herramientas que yo le digo al docente para que inicie una clase maravillosa. Y después todo lo que venga va a ser creativo, integrativo y de vínculo con el alumno. Claro que sí. Muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. De verdad es un gusto que hayas podido acompañarnos y el haberte conocido. Espero y tengo fe que así sea, que vas a llegar a muchísimos hogares y a muchísimas escuelas. Así es, un cuento corto. Había una culebra que se enamoró de una manguera. Pero su amor duró poco, porque la encontró vacía y plástica. Muchas gracias.